declaró el testigo Germán Rodrigo Ricaurter Tapia, quien fue director de la cárcel Cómbita y cárcel La Picota y quien presuntamente presionó a presos que estaban en estas cárceles para que mandaran carta a la Corte Suprema de Justicia retractándose de señalamientos que habían hecho en contra de Álvaro Uribe Vélez, o también de que mandaran carta favoreciendo de una u otra forma a Álvaro Uribe Vélez. Y no solo eso, este señor fue condenado a 3 años de cárcel por acoso sexual a 2 mujeres cuando fue director de la cárcel La Picota y el complejo penitenciario en Cúcuta. Vean, cuando una de estas mujeres lo denunció, el grado de amenazas fue tan grande el que recibió que le tocó salir huyendo del país. Y yo sé que este dato no tiene nada que ver del juicio contra Uribe, pero es un dato que ustedes tienen que saber, porque este es el tipo de gente que rodea y le tiende la mano al patrón. Y también porque durante su declaración vamos a estar escuchando cómo se tira flores encima, de que hace gestiones humanitarias, que es muy humilde, que todo lo ha conseguido por mérito propio, y cuando la fiscal lo confronta con declaraciones de testigos anteriores que no concuerdan con lo que él está diciendo, el señor se pone a gritar y lo tacha de mentiroso. Así que vamos a escuchar su declaración. Coronel, dígale a la audiencia si usted conoce a la doctora Ángela Milena López Gómez. Sí, la conozco de trato y de vista. Cuéntele a la audiencia de ese trato y vista que ha tenido con la doctora Ángela Milena. Permítame, doctora, manifestarle que la dirección de una cárcel, de una penitenciaría, nos obliga como funcionarios para tener un manejo, un panorama completo de lo que es una penitenciaría, una cárcel. Nos obliga como directores a tener un contacto permanente, no solo con los privados de la libertad, sino con su entorno. Y su entorno es su familia, sus abogados, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las iglesias, las ONG, las personas que trabajan en la alimentación, las personas que trabajan en sanidad, porque ya la cárcel es un mundo diferente al que cotidianamente se vive en la calle, pero más aún al interior de las cárceles. Y si el director quiere conocer qué pasa al interior de su cárcel, de su establecimiento y ejercer una buena dirección, tiene que vincularse con ese entorno, sobre todo para saber qué pasa al interior de los patios, porque ese es otro mundo dentro del mundo de las cárceles. Entonces, esto nos obliga, y como política de tantas que implementé una que se llama director y directivos al patio. Con esa política nos obligaba a ingresar de forma casi diaria a los diferentes patios, teniendo en cuenta pues la infraestructura y la cantidad de privados de libertad. En este tiempo del IPEC yo dirigí más de 25,000 privados de la libertad. Estuvieron a mi cargo y mi responsabilidad. En esos ires y venires al interior de los patios, cuando se visitan, pues uno se encuentra con los abogados y interactúa con los abogados. Generalmente no se interactúa sobre sus procesos penales porque estos procesos los maneja la Fiscalía, los defensores de confianza, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo intervienen, el juez de conocimiento, el juez de ejecución de penas. El director lo que maneja es el tratamiento penitenciario progresivo, la seguridad del personal de privados de la libertad, y generalmente cuando uno se encuentra con los abogados, lo que le refieren es eso, los problemas que están enfrentados sus prohijados. Entonces, tienen problemas de alimentación, tienen problemas de convivencia, tienen problemas de salud, tienen problemas con las visitas conyugales, tienen problemas con las encomiendas, en fin, y eso es lo que uno generalmente atiende a sus abogados y con eso tiene un panorama de qué sucede al interior de la cárcel. En este orden de ideas, en repetidas ocasiones, sobre todo en el área de locutorios, está casi al ingreso de los patios, ¿no? Para que los abogados no tengan que pasar al interior de los patios, sino que estos locutorios están hacia afuera de estas dependencias, se encuentran. Y en repetidas ocasiones me encontré al doctor Ángela en Picota, pero por sus negocios, y después en Cómbita también la recuerdo a ella. Bueno, recuerda, dice usted que pues la conoce como abogada. ¿Recuerda sus encuentros con la doctora Ángela? ¿Cómo era su relación con ella? Muy cordial como con todos los abogados, ¿no? Realmente el interés del director es ahondar y estar minuto a minuto sobre esos acontecimientos al interior de las cárceles. Las cárceles son unas ciudadelas que viven las 24 horas del día. En cualquier momento se pueden presentar problemas, inconvenientes o se pueden requerir el director. Entonces, en estos encuentros, pues un saludo cordial con todos los abogados o con todas las personas que pueden entrar a las cárceles en forma diaria, ¿no? Alrededor de una penitenciaría y de un privado de libertad hay un entorno muy grande. Hay un entorno muy grande. Esto no se limita solo al prohijado y a su defensor, sino hay un entorno muy grande. Desafortunadamente, hasta comercio ilícito está alrededor de estas penitenciarías. Entonces, en eso, pues un saludo cordial. Yo no puedo hablar de amistad, pero sí tengo saludos cordiales de escuchar si hay críticas, si hay quejas, si hay felicitaciones, como muchas veces las hay, o si hay alguna
trato que quieran o algún inconveniente de presentar el director, alguna sugerencia, incluso hasta del aseo de los locutorios, a veces cuando no hay rigurosidad en pasar estas revistas por parte de la dirección. Gracias. ¿Recuerda usted qué internos eran los que representaba en la penitenciaría La Picota la doctora Ángela Milena López? Pues no recuerdo con exactitud pues sus prohijados, sus personas, unos cuando están en locutorios tanto saludan al abogado como saludan al privado de libertad, y en forma desafortunada pues en las cárceles nuestras se maneja mucho el apodo, el seudónimo, el alias, y son repetitivos. Si en Picota hay unos con un apodo, se repiten en Cómita o en Pedregal, entonces tenemos al Siete Muertos, al Cariñato, al Mulapicha, al Pinocho, unos por su estado físico, otros por su ciudad de origen, otros por lo que han hecho en la calle. Entonces, afortunadamente, ahí hay un argot de apodos muy recurrente y muy fuerte, entonces no recuerdo con exactitud de ella a quién estaba atendiendo. ¿Y recuerda si a las personas que atendía en la cárcel de Cópita? Físicamente yo podría decir a esta otra persona, pero por el nombre es muy difícil recordarlo. Yo salí de Cómita en julio del 19, ya han pasado más de 6 años o casi 6 años, doctora. Gracias. ¿Conoce usted al doctor Fabián Rojas Puerta? Fabián Rojas Puerta lo tengo relacionado, sí, y no se me puede olvidar porque es una entrevista que tuve por una solicitud y por unos deseos que yo quería contribuir y quiero siempre contribuir al mejor manejo y desarrollo de la prisionalidad de los privados de libertad y del sistema penitenciario. Entonces, tuve la fortuna de tener una entrevista con él. Es la única vez que me entrevisté con él o que tuve relación con él, y lo recuerdo mucho porque era mi interés la entrevista. Era de mi interés la entrevista con el doctor Fabián Rojas. Gracias. Cuéntele a la audiencia cuándo se dio esa entrevista. Bueno, esta entrevista, me aprecio tener buena memoria, pero a veces los días no son exactos, pero esa entrevista se pudo haber presentado después de la segunda vuelta presidencial en el año 18, en la contienda del doctor Duque y creo que del doctor Petro. Sí. Cuéntele a la audiencia cómo se concertó esa entrevista. A ver, mi interés, doctora, desde que ingresé a trabajar en las prisiones colombianas, fue conocer el sistema penitenciario a fondo. Conocer qué es, desafortunadamente, muchas personas, incluso nuestros abogados litigantes, no conocen la penitenciaría, no conocen cómo es ese mundo de las penitenciarías, cuáles son sus asfixias, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, qué pasa en las cárceles. Entonces, yo he hecho unos estudios rigurosos y esto me hizo que tenga el interés de hacer llegar, y en eso soy claro, en ese momento ya a la bancada de gobierno. Nosotros, los militares, no somos muy avesados en la parte política, pero conocemos la separación de poderes, conocemos cómo se maneja un país al cual hemos defendido siempre. Entonces, quería llegar a la bancada de gobierno porque se hablaba de unos cambios o un proyecto de ley para el cambio de temas de la justicia, en cabeza del ministro ya nombrado para la época, que era el doctor Borrero. Entonces, conozco de historia del IMPEC que en el año 2002, el doctor Uribe, con el director de la época, el general Cifuentes, en paz descanse, recuperaron la gobernabilidad de las cárceles. Las cárceles, para dar un secreto, estuvieron en manos de los privados de la libertad en tiempos oscuros del país. Y entonces conocía yo de esas ejecutorias y aprovechando que había una bancada fuerte de gobierno ya electo y que se estaba hablando de una reforma a la justicia, quería presentar unas iniciativas, diferentes iniciativas, para que estuvieran en cuenta. Por eso creo que en una charla informal y entre esas quejas que le presentan el director, yo le decía a las personas, búsquenme una entrevista con alguien que tenga incidencia, ¿no?, en el Congreso para poder presentar unas inquietudes y unas recomendaciones. Y ahí es donde, si no me falla mi memoria, la doctora Ángela tiene conocimiento y se me cita a una reunión en la calle 72 con Cesta, sector que conozco porque a una cuadra quedaban las oficinas de Petrobras en la institución que había trabajado antes, y se me avisa que hay una reunión y que asista una persona en la unidad de trabajo legislativo del senador para la época del doctor Uribe. Y ese es mi interés de asistir a esta reunión. A la audiencia, ¿cuánto tiempo transcurrió desde cuando usted presentó
esas iniciativas o habló de las mismas con la doctora Ángela Milena López y el momento en que se concreta esa cita? Yo creo que pudo haber pasado un mes, 45 días, no creo que haya sido más, porque si no me falla, eso tuvo que haber sido para el mes de julio o agosto del 2018, más o menos esa entrevista. Bueno, ¿por qué medio lo cita la doctora Ángela a usted? La cárcel Cómbita pertenece a la región central, que queda ubicada en Bogotá, donde estaba mi superior jerárquico, y también, como todos conocido, funciona la dirección general. Por muchas actividades de mi cargo me tocaba viajar muy frecuente a Bogotá, unas para la regional y otras porque habían temas delicados en las misiones que he manejado, que tenía la venia del director para poder venir a hablar de forma personal a Bogotá con él, porque desafortunadamente los correos electrónicos y los documentos escritos a veces cogían destinos donde no era y se podía perder la finalidad de estos. Entonces, muchos temas de las prisiones se hablaban de forma personal con el director regional o con el director del IMPEC. Entonces, estando en Bogotá, yo para la época tenía mi esquema de seguridad, ya llevaba con un esquema más de 5 años, desde que inicié el IMPEC, por diferentes amenazas, por las ejecutorias al interior de las cárceles, y estaba con mi esquema de seguridad en Bogotá, y puede diferir, no sé si fue llamado o mensaje, pudo haber sido una llamada, diciéndome que había una reunión, que podía, si podía asistir, que creo que la hora era entre las 7 de la noche tal vez, y me dan la dirección. Y yo le digo que sí me interesa asistir porque pues me conviene, que yo quería que alguien de la unidad de tratamiento legislativo, de trabajo legislativo, me escuchara. Y así es como yo asisto a esa reunión. ¿Supo los motivos por los cuales la doctora Ángela Milena López se iba a reunir ese día probablemente con un miembro de la UTL del senador Uribe Vélez? Yo supongo que era por hacerme el favor, porque yo era el interesado en reunirme. Se supone que pues, era el favor y que de pronto pues ella quería acompañarme o estar en la charla porque yo no conocía ni tenía referencia de quiénes iban a ir a esa reunión. Solo que iba a asistir de la persona que a mí me interesaba hablar. Gracias. Cuéntele a la audiencia cómo se desarrolló esa reunión. Entonces se me informa, me acerco al sector, que es un hotel que tiene sus cafeterías, unas casi a la afuera del andén y otras a la parte interna. Llego con mi esquema de seguridad. Por protocolos de seguridad se baja la persona de protección, entra al recinto, hace sus revisiones, ellos tienen unos protocolos que revisan baños, revisan el sector donde uno se va a reunir y me informa que se encuentra la doctora Ángela. Seguramente no me dice el nombre, pero los hombres de protección me acompañaban en todos los recorridos al interior de las cárceles y pues ellos saben con quién se entrevista uno y seguramente yo le dije, tengo una entrevista con la doctora Ángela y él viene al vehículo y me dice, mi coronel, la doctora está allá adentro. Entonces me bajo del vehículo, ingreso, la saludo, está otra persona con él que relaciono que es el doctor Rojas, primera vez que lo veo, y nos sentamos a tomar un tinto, mientras viene el saludo, viene un comentario del diario Vivir, y digamos que como que se entra en confianza para poder tratar mi tema y decirle por qué quería hablar con alguien de la UTL. Entonces se saludan y cómo se desarrolla esa reunión con la persona que usted dice al parecer era el doctor Fabián Rojas. Casualmente me siento a su derecha, era a la izquierda mía, quedamos nuevamente juntos, al lado derecho queda la doctora Ángela y al poco tiempo llega quien luego me entero que es el doctor Carena. Y ahí viene una conversación corta, por mi esquema de seguridad y las recomendaciones eran no viajar en horas de la noche hacia Cómbita o Tunja, Cómbita, por las medidas de seguridad que yo estaba haciendo uso y por las restricciones que tenía en movimientos nocturnos, pero este día, digamos que era una excepción, y el esquema de seguridad, pues habíamos convenido de que no nos fuéramos a demorar en esa reunión. Ingreso, pues me siento al recinto, saludo, no sé a qué tiempo llega el otro abogado, que entiendo que es el doctor Cadena, y vienen algunas conversaciones, y yo con el doctor Rojas, que lo tengo a mi izquierda, le planteo, llevo una carpeta tipo silugía tal vez, pequeña, blanca, con no más de 6 hojas, tamaño carta, donde estaban plasmadas mis recomendaciones. No era un estudio especial, sino unas 6 o 7 hojas donde venían por columnas y entonces venía primero si lo que yo iba a recomendar existía en el IMPEC o no existía, después cuál era la propuesta, cuáles eran los beneficios, si tenía costos o no tenía costos, y ahí era prácticamente una radiografía de cada propuesta que estaba haciendo, ¿no? Valga la connotación,
proponer lo que hoy se viene haciendo, que los privados de libertad de mediana y de mínima y mediana seguridad salieran a laborar a las calles bajo la supervisión del INPEC en obras sociales, o lo que hay hoy proyecto de ley, parece que es que los elementos prohibidos sean castigados su ingreso y, en fin, la creación de la ciudadela penitenciaria en Picota, ¿no? Con salas de audiencia, con un dispensario de segundo nivel, vendiendo modelo y vendiendo Buen Pastor, y trasladar allá una ciudadela penitenciaria para poder hacer esto más ágil. Ahí había, digamos, una explicación muy sucinta, porque mi interés era que si eso interesaba a quien podría ser el ponente de algunos cambios al interior del INPEC, pues se me citara y ya explicaré en profundidad. Y ahí es donde le muestro la carpeta de las diferentes hojas y le explico algunos tópicos, no todos. Eso lo he venido mejorando, porque todavía tengo el interés de aportar, y lo he venido mejorando, pero puede haber unas 30 propuestas explicadas sucintamente, que tengan que ver con temas de dirección, con temas de la carrera penitenciaria, con temas de la salud, de la alimentación, del tratamiento penitenciario progresivo, o sea, de ese entorno penitenciario que es bueno mejorarlo. Y le explico al doctor, a él le muestro las hojas, le entrego la carpeta, una carpeta muy pequeña, no creo, por peso y por tamaño muy fácil de recibir, y otra charla ahí de saludo, el tinto, y ya el esquema de seguridad, en 2 o 3 oportunidades se asomaba como diciéndome, pues, que no se nos haga tarde, y me despido de los asistentes. Considero yo que esa entrevista mía puede haber durado entre 15 y máximo media hora, que no creo que haya llegado a eso. Gracias, coronel. Cuando usted le muestra esa carpeta celuguía blanca que bien nos ha descrito al doctor Fabián Rojas, en ese momento ya había hecho ingreso la persona que usted dice, doctor Cadena. Yo creo que sí, porque yo me dedico a hablar con el doctor, con el doctor Rojas. Él me hace saber a mí que él es la persona de confianza, asesor del doctor Uribe, y que con él pues puedo tratar esos temas que tienen que ver con ese ejercicio del legislativo. Y es por eso que yo pues hablo con el doctor Rojas y le explico, supongo, y tengo que tal vez la certeza que el doctor Cadena tiene que haber llegado, pero estaba al lado extremo mío, más cerca de la doctora Ángel. Gracias. Cuando el doctor Rojas dice pues que este tema es la persona de confianza y con el que puede tratar estos temas, con posterioridad, ¿pudo tratar estos temas con el doctor Rojas? No, con el doctor Rojas no tuve más entrevistas que yo recuerde, pero para mí fue satisfactorio, ¿no?, pensar que dio sus frutos la entrevista, porque para principios del 2019 fui citado al Ministerio de Justicia en la cartera de la doctora Borrero para explicar, y asistí con mi esquema de seguridad y con un ingeniero soporte quien me iba a hacer la conectividad, bien sea un videobin, a un televisor, en fin, y llegué al Ministerio de Justicia y allá expuse ante unos funcionarios ya con detenimiento. Yo creo que ahí sí, entre 2 o 3 horas, expliqué punto por punto a las personas que me atendieron. La verdad, unas personas muy acuciosas, jóvenes, creo que la mayoría abogados, no sé si me entendieron. Listo. Cuando le entrega al doctor Fabián Rojas esa documentación, ¿qué le manifiesta en cuanto al destino que le va a dar a esa carpeta? Pues la amabilidad, y espero que fue de buena fe, porque fui citado al despacho de la doctora Barrero y mi única vínculo, mi única solicitud fue por la UTL del doctor Uribe o del doctor Rojas, porque no sé si el doctor Uribe se haya enterado de esa solicitud, pero el doctor Rojas me recibe la carpeta y me dice que él va a hacer la tarea, ¿no? Me dice que él me va a ayudar para que yo exponga eso y que es de interés, lo que entiendo que es de interés de gobierno, pues como siempre, manejar pues las reformas a la justicia, y entonces el INPEC, que ha sido un instituto que siempre está entre las verdes y las maduras en nuestro país. Y vuelvo y le repito, doctora, pues en mi interior agradecí porque fui citado y asistí al Ministerio de Justicia, creo que a principios del 2019, a exponer sobre esos temas. Dice usted que no se volvió a entrevistar personalmente con el doctor Fabián Rojas. ¿Tuvo alguna otra comunicación con él? No la recuerdo que haya tenido algún tipo de comunicación con el doctor Rojas. Gracias. Dice usted que estaban 2 personas adicionales en esa reunión, la doctora Ángela Milena López y el doctor Cadena, y que hubo ciertas conversaciones. Dígale a la audiencia qué conversaciones se dieron adicional a ese interés que tenía usted de presentar estas reformas. Doctora, pues yo creo que cosas del diario vivir, ¿no? Si fuera en este momento estaríamos hablando del fallecimiento del Papa. Yo creo que cosas del diario vivir, de ese momento. Pero en eso también una anécdota sobre una visita del doctor Uribe que hizo a la unidad que yo comandaba y que yo estaba empeñado en temas de mi profesión, en los llanos del Yarí tal vez, o adentro de Cartagena del Chairá,
Y me llamó la atención fue la delicadeza del doctor Uribe, no que haya ocupado mi habitación, sino la delicadeza siendo presidente y siendo el comandante jefe de González, que haya tenido la delicadeza de llamarme a mí y decir, si hasta que usted no autorice, coronel, el préstamo de su habitación al presidente Uribe, pues él no va a ingresar a su habitación. Me parece un acto de extrema delicadeza. Pues lógico, yo no me podía negar a esto porque la habitación no era mía, es una habitación del Estado. Y pues lógico que autoricé, que era una habitacióncita muy humilde, como son nuestros casinos, muy bien barridita, muy bien trapeadita, y autoricé. Y esa es una anécdota que generalmente cuento porque me llamó la delicadeza. Cualquier otra persona ingresa, no, hasta que el coronel, así yo estoy en orden público, que no me llamaron por celular, porque no entraba el celular, sino por radio militar, me dicen, aquí hay una solicitud del presidente de la República, viendo que es el comandante en jefe de que si usted presta sus oídos. Esa es una anécdota que he contado porque me llama la atención la delicadeza de la persona. Perfecto. Prende Esa la anécdota cámara la para que lo contó vean. usted. ¿Recuerda de ese diario vivir que hablaba la doctora Ángela con el doctor Cadena? No, doctora, no, ¿Recuerda? no recuerdo. Seguramente escuché pues su conversación, pero que yo haya puesto atención a sus temas, ¿no? Le digo, mi interés era atrapar la atención del doctor Rojas para que él sea un emisario de mis propuestas en bien del sistema penitenciario. Bueno. Dice usted que cuando llegó al lugar ya se encontraba el doctor Fabián Rojas con la doctora Ángela Milena López. ¿Recuerda de qué manera hizo la presentación la doctora Ángela de usted ante el doctor Fabián? Siempre me han presentado como, pues nosotros no perdemos nuestros grados como el coronel director de Cómbita. Supongo que esa ha sido la presentación que se hacía en su momento. ¿Recuerda usted como personas privadas de la libertad de Cómbita al señor Hernán Darío Giraldo alias Cesarín? Bueno, ese Arias en Cómbita era muy conocido porque este señor era un líder al interior de su patio. En los patios hay líderes buenos, hay líderes malos, pero también hay líderes que se les llama los promotores de los derechos humanos, ¿no? Es un programa del IMPEC, y estos promotores de derechos humanos pues son los que son el enlace entre la administración y sus patios. No sé si este señor Cesarín, como llamaban, era representante de los derechos humanos, pero sí era una persona que influía mucho, y el director, en aras de manejar la convivencia, la disciplina, se reúne con estas personas para sus solicitudes de estudio, de deportes colectivos, muchas actividades colectivas que se hacen al interior del penal. Y con ellos, con estos personajes muy acuciosos que son los de representantes de los derechos humanos o son representantes de los patios, porque por su forma de ser, son escuchados, uno se reúne para esas actividades de conmemoración del Día de la Virgen de las Mercedes, o como en el caso de Cómbita, cuando hicimos la graduación de 374 bachilleres al interior de Cómbita. A ver, Cesarín era el jefe de la oficina de Envigado. A ver, generalmente en las cárceles, aunque ninguna organización tiene patio asignado y todo se va... A ver, las cárceles, el director no es la máxima autoridad. Es el que responde por lo que pase y deje de pasar, pero no es la máxima autoridad. Las cárceles se manejan mediante órganos colegiados. Y entre esos órganos colegiados está la asignación de patios y celdas. Eso está compuesto por más de 6 personas, director, subdirector, jefe de área de tratamiento, de jurídica, psicólogo, odontólogo, médico, hacen parte de este órgano colegiado. Y se distribuye de acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo a la disponibilidad de celdas que haya, generalmente siempre hay hacinamiento, ¿no? Entonces, pero se busca que algunos patios tratar de asignar de tal forma que no vayan a haber conflictos internos, por eso viene la Junta y se entrevista al privado de la libertad antes de ingresar al patio, se le hace una serie de preguntas, todos los del órgano colegiado pueden preguntar y se delibera y se dice tiene que ir a X o Y. Recuerdo muy bien el patio 1, que era un patio donde estaban los presos políticos, que era muy conocido, el patio 2 tal vez de personas del centro, de Antioquia, tal vez, el patio 5, que había mucha gente de Bucaramanga, el patio 7, que era el de la tercera edad. Entonces, pero que con certeza sepa dónde estaba ubicado este señor Cesarín, no lo recuerdo con certeza. Gracias. ¿Recuerda al detenido en la cárcel de Cómbita Máximo Cuesta Valencia? No lo recuerdo. A Giovanni Cadavid Zapata, alias Cadavid. No. Elmo José Mármol. No. Pablo Hernán Sierra, alias Pepinta. Bueno, sí, es una persona que también influía mucho en su patio, tenía acogida, era un emisario, y siempre cuando uno va por los pasillos pedía hablar con el director, que siempre opté por conceder las entrevistas, por mucho afán que llevara como director, pero si ingresaba a los patios era mi deber escuchar. Y Pablo Sierra, él era vocero de su patio. No sé si era representante de los derechos humanos, pero él era vocero de su patio y él generalmente
pues pedía las entrevistas para solicitar actividades colectivas, sean de deporte, culturales, en fin, depende de las necesidades de los patios. A veces que el expedido no tenía agua, que no tenía cigarrillos, que había acaparamiento, es infinidad de problemas. Gracias, coronel. Además de esas manifestaciones o de este diálogo del diario Vivir que dice usted sostuvieron especialmente con la doctora Ángela Milena y el doctor Cadena, ¿recuerda haber tenido alguna otra relación o conversación con el doctor Cadena en esa reunión? No, no. ¿Con posterioridad recuerda haberse reunido o haber hablado con el doctor Cadena? Con excepción de la doctora Ángela, creo que es la única que después me la vuelvo a encontrar y viene el saludo protocolario o amistoso dentro del penal, pero ni con el doctor Rojas, ni con el doctor Cadena, ni en Cómbita, ni en Bogotá, ni en ninguna otra parte me he reunido con ellos. Gracias. Y cuando dice que se volvió a encontrar a la doctora Ángela Milena López Gómez con posterioridad a esta entrevista, díganos si sostuvieron algún diálogo frente a esa reunión. Pues pude haber preguntado seguramente, porque como yo me retiro, yo creo que soy el primero que me retiro de la reunión, seguramente que si logré el objetivo que era cautivar el interés de quien se presentó como el asesor y mano derecha que influía en la UTL del doctor Uribe. Entonces mi interés era qué tanto pude cautivar su interés con mis humildes propuestas para mejorar un sistema penitenciario que hemos estado por años buscando que mejore. Gracias, coronel. En este juicio oral concurrió el doctor Fabián Rojas Puerta y bajo la gravedad del juramento manifestó que al presentarse a dicha reunión se encontraba usted con la doctora Ángela Milena López Gómez y que al momento de ser presentada ella, usted, coronel Germán Rodrigo Ricaurte, la presentó como su asesora. ¿Qué tiene usted que manifestar frente a lo dicho por este testigo? El testigo Rojas miente. Y no sé por qué, si por olvido o de adrede, pero soy enfático en decir miente, palabra que no me gusta, pero miente el testigo Rojas. Igualmente, el doctor Fabián Rojas Puerta, bajo la gravedad del juramento, dijo que usted efectivamente se presentó a esa reunión y puso de presente algunas preocupaciones por temas del IMPEC, especialmente por el manejo de un detenido que se llamaba alias El Cubano, que iba a ser trasladado a la penitenciaría La Picota para una entrevista para afectar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que lo mismo iba a suceder frente a alias Pipintá, que tiene que manifestar frente al dicho del doctor Por segunda vez escucho que miente el testigo Rojas, o se confunde, pero miente porque ese no era mi interés, porque es que la parte jurídica, como lo dije al principio, lo manejan nuestros jueces de conocimiento y ejecución de pena, la fiscalía, sus abogados de confianza, y nada tiene que ver el director en un tema de estos, y en Cómbita, que recuerde, no tuve ningún cubano. Le digo, los apodos y los alias van y vienen, pero no lo recuerdo, y ese no era mi interés de ir a exponer. Si este hubiera sido cierto, se lo hubiera expuesto al director del IMPEC, un gran señor, un gran director, y quien me escuchaba, tenía toda la confianza y la autoridad para llegar a él a la hora que fuese a presentar mis inquietudes. O sea, ese tema, de haber sido así, se lo hubiera expuesto al director del IMPEC y no a una persona de una ETL que tiene que ver una ETL con un preso de un traslado. Dice usted que no recuerda a un alias El Cubano en Cómbita. ¿Lo recuerda de pronto en la penitenciaría La Picota cuando estuvo director, coronel? Bueno, sí. El 3 de mayo, y eso lo tengo muy claro, del 2018, llegó una autorización. Bueno, la autorización puede haber llegado el 1 o el 2, el 1 de mayo no creo, día del trabajo, pero el 2 o con antelación, una autorización para una entrevista con un privado de la libertad. Entrevistas que son muy recurrentes al interior de las cárceles, pero quien autoriza, el que tiene la potestad para autorizar entrevistas y algunos filtros es el director general. Entonces se autorizó una entrevista en Picota, el cubano, como le llaman, no era de Picota en ese momento que yo dirigía, sino era una persona en tránsito. Resulta que Picota, por ser la penitenciaría en Bogotá, es penitenciaría y cárcel, diferente a modelo que solo es cárcel, por ser penitenciaría y cárcel, recibe todas las personas que vienen de afuera de Bogotá o a diligencias judiciales o médicas. Y entonces se convierte, y me disculpo con los privados de libertad, como una bodega de las personas de afuera que vienen en tránsito. Y estas personas están ahí durante los requerimientos médicos o judiciales, y entiendo que esta persona vino de otra penitenciaría porque hay que tener especial cuidado dentro de las políticas de mi dirección con estas personas en tránsito, porque a veces el tránsito se convierte en permanente por conveniencia de alguien. Entonces, a mí los días lunes, en mis reuniones con los jefes de área, me decían cuántas y qué personas teníamos en tránsito.
Entonces dicen de Cúcuta, de Pasto, de Cali, estos y estos, y uno dice, bueno, ¿y cuándo se van? Primero porque es una gran responsabilidad para uno y le quitan números de guardia que uno no tiene. Entonces se autoriza esa entrevista con un medio de radio, creo yo, que hace el director con esa orden de la Dirección General. Acondiciona un lugar para que se dé esa entrevista. Hasta ahí llega. Esa entrevista se dio el 3 de mayo. ¿Por qué la recuerdo? Yo no recuerdo qué preguntas hicieron ahí y qué respuestas hubo, pero sé que lo que respondía este personaje sí trajo un revuelo nacional. Y entonces, es más, sé que desde ahí llegó la orden de que el cubano quedaba en picota. Y no volvió a su reclusión, no sé de qué cárcel era. Y con los días yo entrego también la dirección ahí porque se había cumplido algunos trabajos con los que venía yo para hacer y me iba a Cómbita a hacer otros más importantes. Gracias. Y frente a Pablo Hernán Sierra, alias Pipinta, ¿recuerdas si de pronto estuvo ahí en tránsito también en la penitenciaría La Picota? No lo recuerdo, pero seguramente sí. Es que Picota, como le digo, es el pivote de todas las cárceles a nivel nacional y es quien recepciona quienes vienen en tránsito o como llaman en argot penitenciario, guardados. Gracias, coronel. Afirmó igualmente el doctor Fabián Rojas Puerta frente a esa documentación que usted refiere tenía en una carpeta celuguía en donde estaban los parámetros de sus iniciativas, que usted jamás le hizo entrega de ningún documento en esa reunión, porque si así hubiera sido, pues él había dado el trámite correspondiente de la entrega de los mismos. ¿Qué tiene que manifestar frente a este testigo? Por respeto a la audiencia, no diré que miente, pero olvida. Olvida porque yo regreso a mi vehículo sin la carpeta. Una de mis costumbres es cuando llegaba al vehículo de protección, a uno del esquema de seguridad, entregaba mis documentos porque ellos me ayudaban a que yo los organizara. Y yo lo tengo muy claro que llegué sin la carpeta. Y llegué sin la carpeta porque no hubo de otra forma que la doctora o el Ministerio de Justicia de la época me citara a ese tema de exponer mis iniciativas. ¿Cómo supo el Ministerio de Justicia, doctora Borrero, para que autorizara mi entrevista al interior del ministerio con más de 3 o 4 funcionarios? Es porque esa carpeta pues cogió el camino correcto y hasta esto es lo que yo espero. Hasta ahora sé que entonces la carpeta, no sé, quedó en el piso y el mesero fue el que la llevó a la toilet. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que tenemos un Senado muy bien organizado, tenemos muy buenos senadores nosotros para decir que eso haya quedado en el piso. Coronel, igualmente el doctor Fabián Rojas Puerta expresó que el interés que usted tenía era un favor burocrático relacionado con un cargo o una dirección dentro del IMPEC y que por eso pues no se hizo ninguna trámite adicional. A ver, yo creo que ahí sí el doctor miente. Miente porque la palabra burocrática, por lo menos en mi formación de militar, no existe. Nosotros, nuestros cargos, nuestros grados, nuestras condecoraciones y reconocimientos se ganan con honor y sacrificio, no por burocracia. Y a esta escuela la llevamos al desempeño de nuestra vida laboral. Y yo acuño una frase muy mía: los principios y valores adquiridos en el seno de mi hogar al servicio de la función pública. Mal haría yo estar buscando trabajo cuando ya tenía, cuando yo había recorrido las 4 penitenciarías más grandes del país, donde había logrado muchos objetivos en la resocialización y en la administración penitenciaria, que por eso fui el primer director condecorado con la medalla de Derechos Humanos del IMPEC y fui enviado a unos estudios a Estados Unidos sobre administración penitenciaria por mis instructorias, no por burocracia. Entonces yo creo que o él confunde la palabra burocracia o miente. Lo único bueno de este coronel es que ha dicho que Fabián Rojas miente. Del juramento, que efectivamente concurrieron a esa reunión y allí se entrevistó con el doctor Cadena para darle a conocer que habían varios internos de la cárcel de Cómbita interesados en dar información frente a hechos falsos que habían sucedido y que pretendían perjudicar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Recuerda usted haber escuchado esa conversación entre la doctora Ángela y el doctor Cadena? No la recuerdo. Doctora, la estructuración del IMPEC, con todas sus fallas, es una estructuración bien concebida. Y dentro del IMPEC... La respuesta es que no, en esa reunión no se dio. Pero lo que quiero manifestar, doctora, es que en esa organización bien concebida del IMPEC, de la estructuración de las cárceles de órganos colegiados, se cuenta con una policía judicial. Y cuando se presentan indicios de que hay una queja formal, pues acude la policía judicial, que tiene todas las atribuciones de policía judicial, incluso el director dentro del penal tiene funciones de policía judicial, y se toman las respectivas denuncias que se le tramita a fiscalía. Si el director hubiera requerido hacer conocer una irregularidad, no lo hace
por fuera de su oficina, no lo hace con alguien de una UTL y no lo hace sino fácilmente si requiere un abogado, pues deja la instrucción al ingreso de la cárcel, dice cuando venga X o Y persona, dígale que vaya a mi despacho, si se hubiera recurrido, no una cafetería con una entrevista con una persona de la UTL, que para el momento yo no sabía si era abogado o administrador de empresas, pero parece que no es abogado porque confunde el sistema penitenciario. Gracias. ¿Conoce usted a la señora Gisela Matamoros? No la conozco, ni de palabra, ni de vista, ni de trato. ¿Conoce usted al senador Iván Cepeda Castro? Sí, lo conozco por sus ejecutorias de años en el Senado, lo distingo. En alguna que otra oportunidad por mis cargos, pude haberlo saludado en Picota. Yo tuve allá a presos de políticos, entonces al doctor Cepeda lo distingo en sus ejecutorias como senador de la República. Gracias. Señora juez, muchas gracias. Ese era el directo. Gracias, coronel. Cuando dijo eso de que en la policía o el ejército que se asciende con esfuerzo, mérito y sacrificio, ¿saben qué se me vino a la mente? La comunidad del anillo. ¿Recuerdan cómo cadetes y bachilleres y otros subían de cargo dando cierta cosa? Bueno, pero bueno, voy a seguir subiendo contenido del juicio. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.